por los niños para allá. Muy bien, voy a invitar a Irene que haga una lectura. Claro, ella no quería hacerla, pero bueno, yo le he obligado. Es que es como su tío, bastante vergonzoso. Muertos al pecado. Vamos a leer en Romanos 6, perdón, Ah, Irene. perdón. Romanos 6, del 1 al 10, aunque nos vamos a basar en esta mañana solamente del 1 al 14. Nos vamos a basar solamente del 1 al 10, pero vas a leer, si eres tan amable, Romanos 6, del 1 al 14. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia crezca? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús por el bautismo, somos sepultados juntamente con él en su muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva? Porque si hemos sido plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, y que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, como ha resucitado de los muertos, ya no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Cuando murió al pecado, murió una vez y para siempre, pero ahora que vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraros muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, que el pecado no reine en vuestro cuerpo mortal, para obedecerlo en sus malos deseos. Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y presentad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado ya no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Muchas gracias, Irene. El domingo que viene otra vez. ¿Qué es más importante? ¿Saber o hacer? ¿Qué creéis? ¿Qué es más importante? ¿Saber o hacer? Bueno, yo en esta pregunta tengo mis dudas. Esta sociedad en la que vivimos nos la aclara enseguida. Es más importante el hacer, el hecho de hacer, porque nos valora según lo que hacemos, ¿verdad? No por lo que somos o por lo que sabemos, sino por lo que hacemos. Pero, fijaros qué curioso, Pablo aquí en este texto dice lo contrario. Es más importante saber que hacer. Da más importancia al saber que al hacer. Es decir, da más importancia al conocimiento, a lo que nosotros sabemos, que al hecho de hacer cosas. ¿Y por qué Pablo da más importancia a esto? Bueno, si estamos un poco familiarizados con el libro de Romanos, vamos a ver que Pablo anteriormente viene hablando de muchas cosas. Viene hablando acerca de aquellos judíos que decían que serían salvos por hacer. ¿Por hacer qué? Por cumplir la ley. Ellos serían salvos, es decir, alcanzarían la justificación, agradarían a Dios cumpliendo la ley. Pero Pablo les dice, mirad, la salvación no es por el hacer, la salvación no es por obras, la salvación no es por méritos humanos, la salvación no es por coger la ley y del principio a fin cumplirla, porque el propósito de la ley no es salvarnos. El propósito de la ley no es este. Dios dio la ley no para salvarnos, sino que Dios dio la ley para revelar, es decir, para decirnos que somos pecadores y que por tanto estamos condenados. Pero los judíos hacían esto, cumplían la ley, es decir, hacían obras. La salvación no es por la ley, por el cumplimiento de la ley.
Como dice Pablo en toda esta carta, que es una carta profundísima, dice que la salvación es por gracia. No por lo que nosotros hagamos o podamos hacer, sino que es un don, es un regalo. Yo no tengo que hacer, yo no tengo que cumplir, yo tengo que creer. Por eso es por fe. La salvación es un don, un regalo, que se obtiene por medio de la fe. Y ante esta tensión, ¿verdad?, entre las obras y la fe, pues ahí hay una tensión. Pablo se imagina una cuestión. Si el Evangelio enseña que el pecado del hombre ya ha sido perdonado bajo la gracia de Dios, entonces, cuanto más pecado, más gracia de Dios. Cuanto más pecado, más gracia, más regalo. Es como si dijéramos, cuanto más fuego, más agua. Claro, si es un fuego pequeño, ¿cuánta agua necesitamos? Muy poca. Entonces echamos muy poca agua y lo apagamos. Pero si es un incendio muy grande, necesitamos mucha agua. Todo el mérito no se lo lleva el fuego, se lo lleva el agua que ha apagado. Entonces Pablo dice, hay que perseverar en el pecado, es decir, yo siendo cristiano tengo que pecar mucho, para que la gracia de Dios sea mucha, y todo el mérito se lo lleve la gracia de Dios. Qué curioso, ¿eh? Bueno, pues ante esta cuestión, Pablo dice, no. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo en esta especie de diatriba. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, ¿vamos a permanecer en el pecado para que la gracia de Dios abunde, sea poderosa y le demos toda la gloria a la gracia de Dios? Es interesante. Al principio hacíamos una pregunta, ¿qué es más importante? ¿Saber o hacer? Bueno, pues Pablo, en estos versículos que ha leído Irene, y todos hemos leído, Pablo explica que el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Dios, por gracia, le da más énfasis al saber que al hacer. No un saber solamente cognitivo, ¿verdad?, solamente de mente, sino al saber para aplicar coherentemente en nuestra vida. Como digo, la ley ponía el énfasis en el hacer. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer lo de más allá, no puedes hacer esto, mandamientos. De los 600 y pico mandamientos que tenía la ley, los fariseos aplicaron más, miles de mandamientos. Tú podrías ser por dentro todo lo malo que quisieras. Podías ser un adúltero, podías ser un ladrón, podías ser lo que quisieras, pero si tú cumplías la ley, con eso bastaba. Porque ponían mucho énfasis en el hacer. Y en este énfasis que Pablo pone del saber, que es todo lo contrario, Pablo nos muestra tres cosas que vemos en este texto que el creyente debe de saber. Obligatoriamente, el creyente debe de saber para entender en qué posición está, para saber dónde estamos posicionados, para poder luego vivir en coherencia, para que no caigamos en este error, en el error que tenían o teníamos todos antes de conocer al Señor, que podemos agradar a Dios por medio de nuestras obras. Primero, ¿qué tenemos que saber? Versículo 3 al 5, vamos a leerlo otra vez. Dice, Romanos 6, 3 al 5, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva. Dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Madre mía, qué profundo, ¿verdad? Para entender esta doctrina, la doctrina de la unión con Cristo, que el creyente está unido a Cristo, Pablo nos pone un ejemplo. ¿Qué ejemplo nos pone? El ejemplo del bautismo. El bautismo. Dentro de poco vamos a tener el privilegio de ver a algunos jóvenes nuestros. ¡Qué alegría! De verlo bajar a las aguas del bautismo. Pues Pablo aquí utiliza esto, el bautismo. ¿Para qué? Para decirnos que el cristiano, para ser sepultado, primero ha muerto. Para ser sepultado, primero ha muerto. ¿Muerto para quién? Muerto para el pecado. Ha muerto para el pecado, versículo 2. Por eso, cuando vemos un bautismo, vamos al bautismo, vemos que nos ponemos debajo del agua, ¿no? A mí cuando me bautizaron, bueno, yo le tengo un horror tremendo al agua. Digo, no sé si voy a poder soportarlo, a lo mejor me muero ahí mismo. Pero fui sepultado en el agua, ¿verdad? Fui puesto totalmente horizontal en el agua, simbolizando ¿qué? Mi muerte. ¿Mi muerte a qué? Al pecado. Simbolizo que he muerto al pecado. Me pongo posicionalmente en la posición de muerte. Esta posición horizontal no significa solamente que hemos muerto al pecado, sino que también estamos sepultados. Físicamente, es una simbología, físicamente en el agua, estoy dentro del agua. Espiritualmente estoy sepultado con Cristo. Con Cristo. Fijaros, si vemos los evangelios, allí que vemos que Cristo fue muerto en una cruz. Fue muerto en la cruz, pero también fue descolgado de la cruz. ¿Y dónde fue llevado? Al sepulcro, ¿verdad? Lo metieron en un sepulcro, en una tumba, como era costumbre de la época. Por eso bautizamos por inmersión. ¿Entendemos esto? Es decir, todo el cuerpo queda sumergido en el agua, simbolizando que hemos muerto con Cristo, pero que estamos sepultados con Cristo. Hemos sido llevados al sepulcro con Cristo y estamos allí, en el sepulcro con Cristo, sumergidos simbólicamente en el agua. Pero, claro, el bautismo no solamente significa esto, significa que si hemos muerto y hemos sido sepultados con Cristo, ¿qué hizo Cristo al tercer día? ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor? Resucitó. ¿Y qué hizo? Pues si estaba tumbado, se levantó. Me encanta cómo termina esta película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. ¿Os acordáis cómo termina? Termina con Cristo, con Jesús andando, que acaba de levantarse de la tumba y empieza a andar. ¿Vale? En el bautismo, la persona, como digo, baja a las aguas, se queda totalmente horizontal, baja con Cristo a la muerte, al sepulcro, pero luego sube del agua. Es decir, resucita. ¿Con quién? Con Cristo. Resucita con Cristo. Cuando el bautizado sube del agua, simboliza que es una nueva criatura. Ha nacido o ha resucitado para Dios. Antes estaba muerto, ¿verdad? Ha matado ya al viejo hombre crucificado en la cruz, pero ahora resucita con Cristo y es una nueva criatura. Pero fijaros, tanto la muerte como la sepultura, como la resurrección, no son acciones físicas que nosotros hayamos hecho. Yo no he hecho eso. Yo no he muerto físicamente. A mí no me han puesto en una cruz, ni me han metido en una tumba, ni he resucitado allí en el mismo sepulcro. Yo no he hecho eso. ¿Quién lo ha hecho? Cristo.
Cristo sí lo hizo, y además lo hizo físicamente, ¿verdad? El que murió es, ¿quién? Cristo. El que es sepultado, ¿quién es? Es Cristo. ¿Y el que es resucitado, quién es? Cristo. ¿Y cuándo fue eso? Hace 2000 años, ¿verdad? Hace 2000 años. Pablo aquí nos habla de que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, ocurrió algo milagroso. ¿Os acordáis cuando os convertisteis al Señor? Yo sí me acuerdo. Yo me acuerdo muy bien. Aquel día fui bautizado espiritualmente. Y el Señor hizo algo tremendo en ese día. Lo hizo de una vez. Es decir, es como si el Señor en ese mismo momento me hubiera cogido, agarrado mi mano y me hubiera subido a la cruz, ¿verdad? Y me hubiera puesto en la cruz con Él. Y luego me hubiera llevado a la tumba. Y luego me hubiera resucitado. En un mismo momento fui muerto, sepultado y resucitado. Tremendo. Pablo nos explica en estas pocas palabras lo que es la unión con Cristo. La unión con Cristo. ¿Qué es la unión con Cristo? La unión con Cristo es la identificación que tiene el creyente con el Señor. Es esa identificación en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Es decir, el creyente, como dice en el versículo 5, es plantado juntamente con Él. Me encanta esta palabra, plantado. En griego significa unido. Estamos unidos como una sola persona. Aunque somos dos, pero como una sola persona, lo que Él hace me lo transmite a mí. Soy identificado con Él. Por tanto, la unión con Cristo nos identifica no solo con lo que Él ha hecho, ¿verdad?, sino con lo que Él ha conseguido. Con lo que Él ha conseguido, con sus méritos, con sus hechos. Todo eso me lo transmite a mí. Eso es por medio de la identificación, por medio de la unión con Cristo. Por tanto, la primera cosa que tenemos que saber es esta, que el creyente ha sido unido a Cristo. La segunda cosa que tenemos que saber, ¿dónde la vemos? Versículos 6 y 8. ¿Qué dice ahí? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Qué bueno estas palabras. Mira, cuando Pablo habla del viejo hombre, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa que viene de la línea de Adán. Un capítulo anterior, antes, Pablo dice, bueno, los que vienen de Adán, ¿qué traen? Pecado, condenación, corrupción. Pero los que vienen de Cristo, ¿qué traen? Salvación, libertad, etcétera, etcétera. Bueno, pues el viejo hombre es nuestra naturaleza corrompida por el pecado, que ya la trajimos de serie, como dice David allí en el Salmo 51, versículo 5, ya nacemos con el pecado. No solamente nacemos, dice, en pecado me concibió mi madre. En el momento de concebir mi madre, yo ya tenía el viejo hombre. Yo ya estaba corrompido, no un poco, sino todo. Tenía la depravación total. Estaba corrompido. Pero este viejo hombre, al que alude aquí Pablo, no solamente es culpable de ser pecador, es decir, no solamente hemos infringido la ley de Dios, sino que también es esclavo del pecado.
Y esto tenemos que saberlo. Como dice Pablo en el versículo 6. Es decir, la naturaleza humana, esa naturaleza corrompida, depravada, está sumisa bajo el pecado. Somos títeres. Ese viejo hombre es un títere de alguien que mueve los hilos. ¿Quién mueve los hilos? El pecado. El pecado es lo que te tiraniza. Tú haces lo que dice el pecado. Una persona que no es creyente hace lo que dice el pecado, punto, no hay más. Tú no obras por tu voluntad, tú obras por el pecado. Tú te crees que eres libre. Dices, bueno, yo hago lo que quiero en la vida. Eso no es cierto. Tú estás haciendo lo que te está diciendo el pecado, porque estás sumiso bajo su poder, bajo su tutela. Por eso el viejo hombre no puede nunca agradar a Dios. Es imposible agradarle. Porque el viejo hombre sirve al pecado, no sirve a Dios. Mucha gente dice, bueno, voy a hacer un montón de buenas obras, o voy a cumplir la ley, y así voy a llegar a Dios. No es cierto. Está bien que hagas buenas obras y que seas buena persona, pero tú nunca vas a llegar a Dios. Y nunca vas a ser salvo. Nunca. ¿Por qué? Porque estás esclavizado por el pecado. El pecado es el que te aleja de Dios, no el que te acerca. ¿Verdad? Una persona que vive bajo el señorío del pecado vive por y para el pecado, desde que se acuesta hasta que se levanta. Porque el pecado guía su vida y lo peor de todo es que cubre todas sus necesidades. Todo lo que el hombre sin Cristo, la persona sin Cristo, desea y quiere, el pecado se lo ofrece. Y dice, yo voy a ser tu Señor. ¿Qué quieres? ¿Esto? Toma, te lo doy. ¿Verdad? O estás bajo el señorío de Cristo o estás bajo el señorío del pecado. No hay más. Y aquí entra, hermanos, lo que cada creyente tiene que saber. Lo que cada creyente tiene que saber en cuanto a nuestra posición en Cristo. Necesitamos saber, hermanos, que nuestro viejo hombre, ese hombre corrompido que estaba esclavizado por el pecado, ahora está muerto. Está crucificado con Cristo. Está muerto. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nuestra vieja naturaleza, esa naturaleza depravada, corrompida, sumisa bajo el poder del pecado, ha quedado eliminada. Cristo la ha matado. La ha matado, la ha eliminado, ha sido borrada, ha sido anulada para siempre. Hermanos, si tú te has convertido, si tú estás unido a Cristo, tu vieja naturaleza no existe. Ya quedó muerta en la cruz. Dice Pablo que el fin de que nuestro viejo hombre muera no es solamente que se quede muerto, ¿verdad? Sino que tiene un fin. Ese fin es para que no sirvamos más al pecado. Para que no sirvamos más al pecado. Es decir, el viejo hombre, ese que estaba esclavizado y sumiso bajo el pecado y por tanto bajo su condenación a pagar, que es la muerte eterna, ha quedado borrado, eliminado. Por eso nadie nos puede condenar. Ni siquiera el mismo diablo. Nadie nos puede condenar, porque el viejo hombre ha muerto. Esto quiere decir que somos libres. Tenemos libertad, lo hemos cantado ahora, ¿verdad? El versículo 7 me asegura que, gracias a que el viejo hombre ha muerto, el pecado ya no tiene poder sobre mí. Ya no tiene poder. Ya no estoy bajo su misión, sobre su campo de acción.
ya no hay nada que condenar. El pecado ya no puede venir y decirme, no, tú eres pecador, por tanto te mereces el infierno. No puede. Yo cuando me presente delante del tribunal de Cristo, Él no podrá venir y decir, no, tú eres pecador, porque yo te he visto pecar. No, esto es otra cuestión, porque el viejo hombre ha muerto. Es decir, la condenación ya ha pasado, eliminada, porque el viejo hombre ha muerto con Cristo, y esa es nuestra mayor garantía. Si Cristo ha muerto, mi viejo hombre ha muerto. No hay más y no hay condenación. Por eso cuando Dios nos ve, fijaros, cuando Dios nos ve a través de su justicia, ve a un muerto. Esto es importante. Bueno, esto es una parte de la verdad, pero cuando Dios nos ve, ve que nuestra vieja naturaleza ha sido eliminada. Dios nos ve como si estuviéramos crucificados con su Hijo en Cristo. Por tanto, no hay nada que condenar. Y aquí entramos en el campo de la jurisdicción. Yo no sé si aquí hay algún letrado, algún abogado, algún juez, pero todos sabemos que a un muerto no se le puede llevar a un tribunal y condenarlo. No se puede. En el mismo lenguaje jurídico, no ha lugar, no se le puede. Pues así Dios declara que el que ha muerto con Cristo ha sido liberado. Ya no hay culpa. Las consecuencias del pecado, es decir, la condena que nos llevaba a la muerte eterna, a pagar el precio de mi pecado, ha quedado saldado. Para el creyente ya no hay condenación, porque hemos sido declarados libres. Esta palabra tan denostada en este tiempo, libres. ¿De qué? De la condenación del pecado. Por medio de la muerte, estamos muertos al pecado. Pero esto es una cara de la verdad, hay más. La tercera cosa que tenemos que saber es que el poder del pecado ya no tiene dominio sobre el creyente. Versículo 8 al 10. Dice, y si morimos con Cristo, ¿qué pasa? Creeremos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hablamos de la muerte del viejo hombre, de que Dios nos ve como muertos al pecado y por eso estamos libres, no hay condenación. Es decir, la solución para que la condena del pecado tenga efecto sobre nosotros tiene que pasar sí o sí por morir al pecado. Sin embargo, como digo, esto solamente es una parte de la verdad, porque hay más. De la misma manera que Cristo murió y nosotros con Él, Cristo resucitó. Y esto tiene unas implicaciones profundas, amplias y maravillosas para el creyente, porque es aquí donde cobra todo el significado de la obra salvífica de Cristo. Pablo nos dice que de la misma manera que el viejo hombre ha muerto, el nuevo hombre ha resucitado. Podríamos decir que todo esto, como decía antes, ha ocurrido a la vez. Todo a la vez, una acción legal. La muerte, la resurrección, todo va de la mano. El que ha muerto ha sido justificado, versículo 7. Es decir, hemos sido declarados justos. Antes éramos impíos, depravados, corruptos. Pero ahora, cuando yo me enfrento al tribunal de Dios, Él me ve como justo.
Madre mía, ¿cómo es posible esto? Porque el que ha muerto, versículo 8, ha resucitado. Por eso. Esto es un acto legal ante el tribunal de Dios. La justificación del creyente, es decir, ser declarado justo cuando yo antes era un injusto, ser declarado justo se produce en el mismo momento en que la persona cree en Cristo. Dice Pablo, creemos que también viviremos con Él. Creer. La persona que cree en Cristo como su Señor, como su Salvador, esa es la persona que es justificada. Por eso Pablo pone énfasis en la palabra creemos del versículo 8. Creemos que viviremos con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Con Cristo. Eso no significa solamente que vamos a vivir una eternidad con Él, que es cierto. Hermanos, esto no es, la muerte no es el final, la muerte física. Vamos a vivir con Él. El creyente cree y va a vivir con el Señor por toda la eternidad. Pero hay más. Es que en el mismo momento que tú has resucitado con Cristo, Él ha puesto una vida libre de condenación, de la que estábamos hablando antes. Libre del poder del pecado. Ya no soy una marioneta. El Señor ya ha cortado los hilos. Ya puedo andar, menos mal. Ya no estoy sujeto a la ley del pecado. Vivir con Cristo en este sentido significa que ahora, en este mismo momento, yo puedo vivir en el poder de su resurrección. Esto es fantástico. Ahora vivimos libres de la condenación, versículo 9. Y todo esto es gracias, ¿a quién? A la muerte de Cristo. A la muerte de Cristo en la cruz. Y lo que hizo Cristo es algo asombroso. Dio muerte al pecado con su misma muerte. Con su misma muerte venció a la muerte. Y con su misma muerte venció al poder del pecado, a la tiranía del pecado. Y además lo hizo solamente una vez. Bastó solamente con una. Un único sacrificio. Solamente con uno bastó para todo esto. El apóstol Pedro lo diría de una forma muy elegante y muy profunda. Dice, porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro 3, 18. Es decir, todo el problema del pecado lo ha solucionado Cristo, de una vez. Vaya poder, ¿eh? De una sola vez ha solucionado todo el problema del pecado. Y este único sacrificio vale para que todas las personas, de todas las épocas, de todas las edades, podamos venir a Él y ser liberados, podamos creer. Por eso el Evangelio es universal. Y por eso es por gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Por eso todos podemos venir al Evangelio por fe y decir, Señor, yo quiero ser salvado. Yo quiero ser liberado del poder del pecado. Soy una marioneta, soy un esclavo. Te necesito a ti. Porque yo cumplo la ley, hago cosas buenas, pero eso no me vale de nada para salvarme. Te necesito a ti. Y vienes a Cristo y Él te salva. Hubo un tiempo en que la muerte tenía la potestad de todo el universo. Todos mueren. Si veis, si recorremos las páginas de la Biblia, desde Adán hasta el último hombre, todos mueren. ¿Quién de nuestra familia sigue viva? ¿Mi tatarabuelo sigue vivo? No. Por mucho que vivamos, al final morimos. La potestad del pecado es tremenda, tiene un poder tremendo, porque la muerte, que es el precio a pagar,
lo abarca todo. Todo muere. Absolutamente todo está bajo el dominio de la muerte. Incluso Cristo parecía que estaba también sometido a la muerte. Y entonces la muerte sonreía y decía, bueno, qué gran poder tengo. Soy el mejor. Y cuando vio a Cristo en la cruz muriendo, dijo, aquí has acabado. Yo tengo más fuerza que tú, tengo más poder que tú. Hasta el Hijo de Dios va a morir. Fíjate. Claro, lo que no sabía la muerte es que al tercer día Cristo resucitó. Porque la muerte no podía contener al Hijo de Dios. Era imposible. Y la muerte quedó ridiculizada. Cristo venció a la muerte con su misma muerte. Y ya no tenía tanta sonrisa en su cara. La muerte quedó vencida. Ahora por un tiempo la muerte reina, pero sabe que tiene el final, tiene los días contados, cuando Cristo manifiestamente revelará a todo el universo que la muerte ha quedado eliminada, derrotada, con un solo sacrificio, Cristo muriendo en la cruz. Como conclusión, hermanos, es necesario saber 3 cosas, al menos. Primera, que el creyente está unido a Cristo. Si tú eres creyente, tú estás unido a Cristo. Tú estás unido a Él. 2, que el viejo hombre ha muerto con Cristo. Hermano, tú si eres creyente y has creído en Él, no tienes al viejo hombre, ha muerto con Cristo, está crucificado. Tú eres una nueva persona. Tú has nacido, tú has resucitado con Cristo. Y tercera cosa, que el poder del pecado ya no tiene dominio sobre el creyente. Esto es muy difícil de aplicar. Porque el creyente, cuando peca, es porque quiere. Que es lo que más adelante va a decir Pablo. Y lo dejaremos también para otra ocasión. El poder del pecado ya no domina mi vida. No soy una marioneta. Pero fíjate qué responsabilidad. El Señor te ha hecho libre de la tiranía del pecado. Por tanto, tú tienes libertad para hacer la voluntad de Dios. Pero si pecas, es porque tú así lo has querido. Por eso, hermanos, es necesario saber. Por eso, necesitamos saber que nuestra posición está en Cristo. ¿Y dónde está Cristo? ¿Está con el pecado? No, Él no está con el pecado. Ahora mismo Jesús está en el cielo. Nosotros estamos con Cristo porque hemos resucitado con Él. Y muchas veces los cristianos vamos por la vida sin saber, porque actuamos y vivimos como un incrédulo, como aquellos que tienen el viejo hombre, sin conocer lo que somos en Cristo y sin saber lo que Él ha conseguido para nosotros. Y hermanos, si no sabemos, ¿cómo haremos? Si yo no sé cómo actuar? Esa es la cuestión. Si yo no aplico lo que sé en mi vida, pues entonces, ¿qué clase de creyente soy? Quizás estoy pecando más para que la gracia de Dios abunde, cayendo en ese error, en esa incongruencia. Y esa es la cuestión que plantea Pablo. El cristiano no puede vivir en pecado, no puede perseverar, no puede mantenerse en pecado. Por tanto, si tú estás permaneciendo en pecado, es que no eres creyente. Es que todavía no has crucificado al viejo hombre con Cristo. Esa es la cuestión. Vivir en pecado para que haya más gracia de Dios en mi vida es un error, es una incongruencia. ¿Por qué? Porque simplemente la gracia de Dios, es decir, el ofrecimiento gratuito de su salvación, trae la libertad a nuestra vida. Antes era merecedor del juicio de Dios y ahora
La gracia de Dios me ha colocado en otra posición. Antes estaba en el banquillo de los acusados, pero Cristo me tomó y me puso en el banquillo de la gracia. No como un reo de muerte, sino como un justo, como un justificado. La gracia de Dios nos libera y nos coloca al lado de Cristo. Yo muchas veces pienso en esto y digo, es que estoy con Cristo. Cualquier cosa, estoy unido a Él, ¿verdad? Y soy liberado, estoy justificado y vivo, no para el pecado como antes, sino que vivo para Dios. Termino con 2 consejos. Uno para aquellos amigos que se encuentran aquí o me están escuchando por las redes sociales. Mira, si no has entregado tu vida a Cristo, no hagas sin saber lo que estás haciendo. Recapacita, piensa, estudia, ve, busca a Cristo, busca la solución a tu vida, porque si no lo haces, lo único que vas a conseguir es perseverar en el pecado, seguir siendo una marioneta del pecado, y lo que traes y vas a traer a tu vida es solamente condenación. Necesitas que tu posición cambie, ¿verdad? Que tu posición no esté en el pecado, sino en Cristo. Y para eso necesitas entregarte a Él, ¿verdad? Entregarte a Él y crucificar al viejo hombre. El segundo consejo es para los creyentes. Saber quién somos, hermanos, y cuál es nuestra posición en Cristo es fundamental. Es fundamental. ¿Para qué? Para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Cristo nos salvó para ser libres del pecado y, como decía antes, esa libertad no me da derecho a hacer lo que yo quiera. El Señor te ha liberado de la esclavitud del pecado, pero te ha posicionado en una posición de servidumbre a Él y al Espíritu Santo. Por eso la doctrina de la santificación, que esto es también maravilloso. El Espíritu Santo nos va moldeando y nos va arreglando para parecer más a Cristo, para vivir más según su voluntad. Cristo no murió en la cruz para que nosotros hagamos o tengamos libertad para pecar. No. Cristo murió en la cruz para que tengamos libertad para hacer su voluntad, que es santa y perfecta. Por tanto, concluye Pablo esta sección diciendo que el creyente ha muerto para el pecado, pero ahora vive en Cristo para Dios. Y cuando venga el pecado, nos tiene que ver como Dios nos ve también a nosotros. Y cuando venga el pecado, decir, no, es que estoy muerto. No puedo reaccionar. Para mí, pecado no existe. Yo no puedo reaccionar. Estoy muerto para ti. Y estoy vivo para Dios. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos en esta mañana ponernos en tus manos. Cantábamos y te alabábamos al principio de este culto, diciéndote que tú eres nuestro gran libertador. Nos has dado libertad. No para pecar, sino para hacer tu voluntad. Señor, tu palabra es muy profunda, pero necesitamos saber, oh Señor, que estamos unidos a Cristo, a tu Hijo amado. Él hizo todo. Él murió y resucitó por mí. Señor, haznos ser hijos dignos de hacer tu voluntad y de cumplir tu palabra. Apártanos, Señor, de la tentación a pecar. Tenemos muchas luchas en esta vida, Señor. Tú lo sabes.
Y tú sabes, Señor, que pecamos, aun conscientemente. Pero, Señor, tenemos a un abogado defensor. Él es Jesucristo, el justo. Él tomó esta posición, una posición victoriosa que me libera del poder del pecado. Ayúdanos, Señor, a pensar en esto y a ser una iglesia, oh Señor, que está libre de la tentación para pecar. Y aunque haya tentación, Señor, tú nos guardas de todo mal. Por tanto, guíanos, Señor, y ayúdanos en todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.